Hay diversos mecanismos que se pueden utilizar para crear equipos multigeneracionales. Lo principal es ver cuáles son las fortalezas de cada una de las generaciones. Algunas generaciones tienen más la fortaleza de la experiencia y sobre todo una forma de ver el mundo más estable, más de buscar procesos, más de garantizar el cumplimiento. Y luego del otro espectro, las generaciones que ven el mundo más tecnológico, más creativo. Y nuevamente estamos hablando de tendencias. Una de las cosas importantes es no etiquetar a las personas, sino que ver qué son tendencias. Es una segmentación psicográfica de cómo ven el mundo. Así que un equipo tendrá que tener varias características. Primero, un equilibrio de esas fortalezas. No colocar personas de diferentes grupos etarios simplemente por colocarlos en un grupo de trabajo. Tiene que haber un propósito para el que tengamos personas de diferentes generaciones. Deben de haber roles muy claros. ¿Qué cosas va a aportar cada miembro del equipo? ¿Cuál es la visión del equipo? ¿Cuál es el propósito de ese equipo de estar funcionando? Luego, ¿cómo vamos a reconocer los logros y los avances del equipo? Y luego, ¿cuáles van a ser los procesos que van a integrar el funcionamiento del equipo? Muchos equipos se desintegran porque no tienen planes de comunicación o una visión común de lo que están haciendo. Y ahí es donde empiezan a ver esos roces. En definitiva, trabajar entre diversas generaciones implica tener la humildad de ver puntos de vista diferentes. Pero por otro lado, ver que cada quien interpreta el mundo de una forma diferente. Quienes lo ven desde una óptica más positiva, más optimista, quienes lo ven desde una óptica más negativa. ¿Y por qué lo ven desde ese punto de vista? Así que cada organización puede beneficiarse de tener equipos multidisciplinarios, multigeneracionales, que aporten diferentes cosas, pero implica la misma visión de formar un equipo. Tener desde un buen liderazgo un propósito de tener el equipo, roles claros y procesos que fomentan que hagamos equipos de alto desempeño. ¿Qué podemos hacer con cada una de las generaciones? La primera generación, los maduros, son nacidos entre 1909 y 1945. Vieron un mundo muy diferente a lo que vemos el día de hoy. Son personas que tienen muchísima experiencia y que pueden llevarnos a un mundo de cómo velar por los recursos. Tienen muchas historias de cómo ha cambiado el mundo y los grandes cambios que empezaron a gestarse justo en esa etapa formativa en donde ellos nacieron. Diversos proyectos donde se pueden incorporar a esta generación tienen que ver con proyectos donde se puede asesorar y dar mentoría a las siguientes generaciones, que todavía no tienen tanta experiencia ni conocimiento de cómo funciona todo el entorno mundial y la historia de cómo pasaron las cosas. Así que en proyectos de juntas directivas, en asesorías, en consultorías, que se requiera de mucha experiencia, pueden ser utilizados esta generación que tiene amplia experiencia y una forma de ver el mundo muy mesurada, muy basada en controles y en procesos. La segunda generación son los llamados Baby Boomers, que nacieron entre el año 1946 y el año 1964. Nacieron después de la guerra y vieron diferentes cosas, un mundo donde estaban estructurándose otras reglas, otras normativas en la historia. Les gusta mucho la disciplina, el orden también, vivieron carestía y por lo tanto van a velar mucho por los recursos. Son excelentes gestores de proyectos porque velaron porque las cosas sucedan y se pueden utilizar en diversos proyectos que sean de largo plazo, donde se requiera mucho control y seguimiento. Luego tenemos una tercera generación que nació entre el año 1965 y el año 1979. Y son los hijos de los Baby Boomers. Esta es la generación X. Esta es una generación que vio un mundo con muchas libertades. Empezó a vivir la libertad sexual, la libertad financiera, religiosa, y empezaron a vivir múltiples cosas que moldearon su mundo. Cuestionan un tanto la autoridad, son más independientes y disfrutan mucho de trabajar, pero de obtener réditos de ese trabajo. Suelen a veces catalogarse como sobretrabajadores, porque ven el trabajo como las cosas más importantes. ¿En qué tipo de proyectos pueden sobresalir esta generación? Son generaciones que sobresalen en proyectos que sean a veces individualizados, liderar equipos de especialistas, por ejemplo, o liderar proyectos de alto riesgo, pero que ellos puedan tomar un riesgo individual. Les gustan mucho los retos individuales y que puedan trabajar con equipos de especialistas. Luego tenemos la generación quizá de las más
frecuentes en el mundo laboral que fueron nacidos entre el año 1980 al año 1999 y son los milenarios, los millennials o generación Y. Esta generación simplemente cuestiona a sus padres, cuestiona el status quo y dice, ¿por qué necesitamos trabajar? Quizá podemos emprender una empresa, podemos hacer múltiples cosas, empiezan a vivir con tecnología, empiezan a cuestionar las reglas de las organizaciones y son personas que empezaron a vivir el mundo sin jerarquías. No suelen respetar tanto la autoridad y suelen ver el mundo bastante creativo. Lideran proyectos muy interesantes desde emprendimientos, proyectos no tan estructurados, creativos, y pueden dar un punto de vista realmente diferente a cada una de las situaciones. Y finalmente tenemos la generación que nació después del año 1999, los llamados generación Z o los fundadores. Nacieron conectados, nacieron conectadas. Para ellos la tecnología es un idioma nativo, no tuvieron que aprenderlo. El mundo no funcionaría sin tecnología, sin comunicación, y por lo tanto, ellos que están incorporándose al mercado laboral suelen ver el mundo de la tecnología como algo muy fácil, muy colaborativo, muy conscientes del medio ambiente y pueden hacer proyectos en donde tengan que retar en realidad el propósito de la organización. Les gusta tener cosas con alto propósito, cosas donde puedan dejar una huella, una trascendencia. Así que vemos que cada organización tiene sus propias fortalezas y te da algunos ejemplos de proyectos en donde pueden funcionar. Lo que es importante y quisiera recomendar y recalcar es no etiquetar a ninguna generación. Probablemente yo mencioné algunos ejemplos de una generación que perfectamente aplican para otra. Esto simplemente es una generalización, es hacer arquetipos por grupos etarios, por comportamientos que suelen verse de acuerdo a lo que modeló nuestra vida, usualmente cuando teníamos 14 años. El reto de las organizaciones no es etiquetar, no es liderar por etiquetas o por generaciones, sino respetar que tenemos fortalezas individuales y la fortaleza más grande que podemos tener es en la humildad de crear grupos multidisciplinarios que puedan lograr mejores resultados. Los sistemas de compensación en organizaciones multigeneracionales tienen los mismos criterios que tendría un buen sistema de evaluación de la compensación. Sin embargo, han cambiado algunos criterios. Las nuevas generaciones valoran muchísimo la transparencia y quieren ser más dueños de sus resultados. Por lo tanto, mecanismos de compensación fija suelen no ser vistos por las nuevas generaciones. Valoran más mecanismos de compensación variable, meritocráticos, y que pueda yo tener control del avance de lo que estamos haciendo. Así que la tendencia en muchas organizaciones que tienen buenos indicadores con millennials y con las últimas generaciones, generación Z o los fundadores, tienen mecanismos de compensación variable, donde incluso les dan opciones de compra de la empresa, participación en utilidades u otros mecanismos que sean meritocráticos y que funcionen más como dueños de empresa. Lo que buscan estas generaciones es la libertad que le permite ser dueños de su propio tiempo, de sus propios resultados. Y en la medida en que funcionemos más como empresarios, más como dueños, seremos más eficaces en liderar esta composición de nuevas generaciones. Al final, todas las personas queremos un trato justo en lo que ganamos y el nombre del juego se llama meritocracia. Que tanto podemos diseñar sistemas de compensación meritocráticos y que puedan dar un fruto adecuado al esfuerzo que le invertimos y al resultado que logramos. Lo que es interesante ver es que no podemos hacer evaluaciones caso por caso. Son organizaciones que tendrán diversas generaciones y tienen un sistema de evaluación de desempeño. Lo que sí cambia es cada generación qué peso específico le va a poner a su evaluación del desempeño. Generaciones más nuevas suelen requerir de retroalimentación más constante que las generaciones anteriores, que si bien requieren de una retroalimentación, no la requieren tan constante como las más nuevas generaciones, que están acostumbradas a una retroalimentación instantánea por las redes sociales. Yo puedo hacer algo y obtengo un resultado inmediato en número de interacción que puedo tener con esa publicación. Así que, ¿cuáles son los criterios? Todas las generaciones buscan lo mismo. Buscan tener un propósito, tener avance en lo que hacemos
y tener independencia para poder dar nuestros resultados. La combinación de las tres cosas es lo que hace una organización en donde las personas desean pertenecer. ¿Cómo evaluar? ¿Tenemos claro el propósito de la organización? ¿Tenemos claros criterios de avance, KPIs cuantitativos y cualitativos que podamos medir? Y luego la parte de independencia. ¿Qué tanto puedo usar mis talentos en aquello que hago en las organizaciones? El nombre del juego el día de hoy se llama meritocracia, transparencia. Estamos en un mundo donde cada vez yo puedo ver lo que hace el otro, donde ya no hay privacidad, ya hay más información accesible y se ha disminuido la simetría de información. Así que cualquier sistema de evaluación de desempeño debería tener esas características. Ser muy objetivo, ser comunicado, ser transparente y permitir que las personas se desempeñen y den su mejor esfuerzo, pero que puedan recibir retroalimentación de cómo van. Las estrategias de desarrollo me gusta clasificarlas en un modelo 70-20-10. Es 70% en la práctica, 20% grupal, 10% teórico o más conceptual. Todas las organizaciones debiésemos de tener diversos mecanismos de desarrollo para toda la fuerza de talento. Desde una universidad corporativa que diseñe programas experienciales, programas de coaching y mentoring que trabajan la parte grupal y todas las herramientas que podemos utilizar de cursos, de lecturas, de videos que complementan ese 10%. Las estrategias de desarrollo de hoy debiesen de ser integrales, que tengan una parte experiencial, simulaciones, proyectos, experiencias en el extranjero, retos que podamos hacer, simular y además evaluar, parte grupal, procesos estructurados de coaching y de mentoring, y una parte teórica, en donde podamos acceder a videos como el que estamos viendo, a una lectura o a un libro. Lo que debemos de velar en las organizaciones es la integralidad de los abordajes. Todas las generaciones están buscando desarrollarse y las nuevas generaciones valoran muchísimo las oportunidades de desarrollo que tienen dentro de las empresas. Así que las organizaciones debiésemos de velar por darles diversas herramientas para que sientan como un beneficio no monetario el desarrollo que podemos darles. Todos pedimos lo mismo, pero cada generación valorará diferente si se lo damos o no. Y las últimas generaciones, la generación de los milenarios y la generación Z, valoran muchísimo, más que el salario, el desarrollo que puedas darles. El principal reto que tienen las organizaciones de hoy es el manejo de la diversidad. Tenemos personas con múltiples puntos de vista que cada vez están teniendo más conflictos internos y por otro lado personas que simplemente ya no creen en las organizaciones, ya no quieren pertenecer a una empresa sino que quieren fundar una empresa. El autoempleo es una de las grandes tendencias que nos trae la humanidad para los próximos 10 años, lo que se llama la uberización del trabajo. Y es cuando personas pueden tener un empleo, pero pueden dedicarse a múltiples otras jornadas, desde manejar un vehículo hasta hacer videos, hacer partes creativas, narrar una historia, revisar artículos y todo lo pueden hacer desde la comodidad de su casa, con el acceso a la tecnología. Así que vemos organizaciones muy diferentes, pero que también tienen ese reto de atracción de talento. ¿Cómo podemos hacer que vengan personas más diversas a la organización? De selección de talento. ¿Cómo hacer para discriminar entre tanto currículo, tanta aplicación que podemos tener? ¿Cómo podemos hacer para desarrollar talento? ¿Cómo hacemos para que cuando ya estén en la empresa podamos darles oportunidades de crecimiento personal y profesional? ¿Y cómo hacemos para retener talento? ¿Cómo hacemos para que si ya estén acá se quieran quedar? ¿O cómo hacemos para desvincular talento que ya no requerimos? Los retos de talento humano siguen siendo vigentes en las organizaciones, pero estamos en un mundo con menos asimetría de información. Tenemos más acceso a ver qué está pasando en otras empresas, entre otros colaboradores, entre colegas. Así que las organizaciones cada vez compiten más por su talento, no solo entre países, entre empresas y además con personas que simplemente no quieren trabajar en una empresa. Así que tenemos grandes retos, pero también hay grandes soluciones y grandes herramientas que hemos probado que funcionan. Ahí estamos. Si esas están...